La invaluable corona Windsor, un tesoro cargado de poder y destinada a la princesa Catherine, estuvo a punto de desaparecer para siempre en plena oscuridad de la noche. Pero lo que estremeció a la familia real no fue solamente la audacia del ladrón que se infiltró en la bóveda subterránea, sino la identidad de quien movía los hilos desde las sombras. Detrás de aquel robo cuidadosamente planeado se escondía una ambición retorcida, nacida de la absoluta envidia de la reina Camila, cuyo objetivo era arrebatarle a Kate su símbolo más poderoso y humillarla ante millones de personas a la mañana siguiente. Sin embargo, Camila no sabía que el príncipe William ya iba un paso por delante. No se llamó a los guardias, no se alertó a la prensa. William decidió tender él mismo una trampa mortal. Con un dominio preciso del sistema de seguridad, sorprendió al cómplice con las manos en la masa y logró obtener una grabación de audio comprometedora. La guerra familiar, que hasta entonces se ocultaba bajo una apariencia aristocrática, perdió de golpe su barniz elegante y dejó al descubierto chantajes, traiciones y las tácticas más despreciables empleadas para destruirse unos a otros. Ahora con unos irrefutables capaces de derrumbar un imperio, la pregunta era inevitable. ¿Qué castigo devastador desataría William contra su madrastra? ¿Aceptaría Camila dócilmente su sentencia de exilio en las sombras? ¿O aquella humillación provocaría un colapso aún más aterrador para toda la dinastía? El dormitorio privado de la reina Camila estaba sumergido en la fría luz que emanaba de una enorme pantalla de televisión. Ella permanecía inmóvil sobre un sofá tapizado de terciopelo, con los ojos enrojecidos por la rabia y la malicia, fijos en el noticiero que se repetía una y otra vez. En la pantalla, la princesa Catherine sonreía con una luminosidad impecable mientras saludaba a miles de personas que abarrotaban las calles. La multitud sostenía carteles con el nombre de Kate, y sus rostros parecían iluminados por una admiración casi fanática. Pero lo que hacía que el pecho de Camila se contrajera, como si miles de agujas atravesaran su vestido de seda, no era la sonrisa de su nuera. Su mirada estaba clavada en la esquina superior derecha de la pantalla, donde la transmisión mostraba un primer plano de un artefacto incalculable, la corona Windsor. Aquel bloque de oro puro, incrustado con cientos de diamantes resplandecientes, reposaba solemnemente dentro de una vitrina protectora en la sala de exhibición. En menos de 12 horas, cuando el sol se alzara en lo alto, la corona Windsor sería colocada sobre la cabeza de Catherine. Para Camila, aquella corona no era simplemente una joya sin vida. Que Kate la llevara significaba que toda su presencia dentro de aquella familia sería borrada de manera brutal y pública. El mundo entero vería a la joven princesa como la verdadera heredera de siglos de historia real. Décadas de soportar frialdad, miles de sonrisas forzadas frente a las cámaras hostiles de la prensa, todo se iría por el desagüe por culpa de aquel círculo de metal cubierto de gemas. Camila no podía aceptarlo. Prefería destruirlo todo con sus propias manos antes que permitir que Kate levantara la cabeza con aquella corona en el cabello. Su mano se cerró con fuerza. Las uñas se hundieron profundamente en la palma. Tomó de la mesa una copa de cristal llena de vino tinto y la lanzó con violencia contra la pared opuesta. El cristal estalló en pedazos. El líquido carmesí salpicó el costoso papel tapiz y comenzó a deslizarse lentamente, manchando la alfombra persa como una herida abierta. Thomas, su asistente más leal, permanecía encogido en un rincón oscuro de la habitación. Había servido a Camila durante años, limpiando en silencio innumerables desastres detrás de las cortinas del palacio, pero jamás la había visto desatar una furia tan primitiva y agresiva. El rostro de Camila se había transformado en una mezcla inquietante de miedo a ser olvidada y una envidia frenética, casi delirante. De pronto, Camila se puso de pie. Avanzó con pasos largos hacia Thomas y acercó su rostro arrugado al del asistente. De uno de los bolsillos de su abrigo de lana sacó un montón de fotografías desteñidas, en las que cada detalle podía distinguirse con absoluta claridad. Sin decir una palabra,
Las arrojó contra el pecho de Thomas. El asistente las atrapó torpemente. Al mirar hacia abajo, sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Sus manos comenzaron a temblar de manera violenta. Eran fotografías tomadas sin permiso de su hermano menor, sentado en un conocido casino clandestino de las afueras de Londres. Sobre la mesa se acumulaban grandes montones de dinero, y detrás de él aparecían varios cobradores del bajo mundo, hombres con tatuajes que les trepaban por el cuello como serpientes oscuras. Camila bajó la voz. Cada palabra salió entre sus dientes como un silbido afilado, cortante como una navaja. No dio rodeos, la orden fue clara y explícita. Thomas debía bajar esa misma noche a la bóveda del tesoro. El único objetivo era la corona Windsor. Aquella corona tenía que desaparecer para siempre de su vitrina antes del amanecer. A Camila no le importaba dónde la escondiera. Podía enterrarla bajo el barro o arrojarla al fondo del Támesis. Lo único que necesitaba saber era que, al día siguiente, cuando los medios de todo el mundo apuntaran sus cámaras hacia Catherine, ella no tendría absolutamente nada que llevar sobre la cabeza. Sería la humillación definitiva. Una bofetada pública e irreparable ante miles de millones de espectadores en directo. Thomas abrió la boca. El sudor frío empapaba su frente. Intentó balbucear excusas, hablar de las múltiples capas de seguridad, de los guardias fuertemente armados y de cómo la bóveda del tesoro era una fortaleza impenetrable. Pero Camila no le permitió terminar. Señaló directamente hacia la puerta cerrada y remarcó cada palabra con una frialdad despiadada. Si a las 6 de la mañana la corona seguía descansando orgullosamente dentro de su vitrina, aquel paquete de fotografías estaría sobre el escritorio del capitán encargado de investigar delitos financieros. Y eso no sería todo. El hermano de Thomas no solo terminaría enfrentándose a la prisión. Aquellos acreedores brutales también aparecerían en la puerta de la casa de sus padres. Además, el propio Thomas sería expulsado de los portones del palacio bajo un pretexto cuidadosamente fabricado, cargando para siempre con una mancha imposible de borrar, una acusación lo bastante oscura como para impedirle volver a trabajar en ningún lugar respetable. Thomas comprendió entonces que no estaba recibiendo una orden. Estaba siendo condenado. No había salida, ni una sola grieta por la que pudiera colarse una negociación. La supervivencia de su familia había quedado atada de manera brutal al crimen más sucio y despreciable. Thomas tragó saliva con dificultad y cerró los ojos con fuerza. Después inclinó la cabeza en una reverencia profunda y comenzó a retroceder lentamente hacia la puerta. En la oscuridad, el rostro de Camila se relajó. Una sonrisa triunfante, cruel y satisfecha apareció en sus labios. Luego volvió la mirada hacia la imagen de Kate en la pantalla del televisor, completamente convencida de que, al día siguiente, el pánico sería la única joya que su nuera podría llevar encima. Eran las 2:45 de la madrugada. Todo el palacio estaba sumido en un silencio mortal, pesado como una tumba de piedra. Thomas, vestido de negro de pies a cabeza, permanecía pegado a una gigantesca estatua de mármol, cerca del giro que conducía al ala oeste. Levantó una mano para limpiarse el sudor que le corría por la frente. Su corazón latía desbocado, golpeándole el pecho con violencia. Miró la esfera luminosa de su reloj. El segundero avanzaba sin piedad. Conocía de memoria el horario de patrullaje de los guardias. Habría exactamente 3 minutos de margen cuando los guardias de la puerta sur cruzaran el corredor principal para entregar el turno al nuevo equipo. 3 minutos. Ese era todo el tiempo que tenía para completar aquella tarea repugnante o perder su futuro para siempre. A las 2:50 en punto, el golpeteo rítmico de las botas de cuero sobre el suelo de granito se fue apagando hacia el otro extremo del edificio. Después, silencio absoluto. El pasillo quedó desierto. Thomas salió de inmediato de su escondite. Se movió con la rapidez de un fantasma, deslizándose junto a la pared interminable y esquivando con habilidad los débiles haces de luz de emergencia. Se coló por una pesada puerta de roble y descendió por las escaleras que conducían directamente al sótano. El aire cambió de golpe.
Un frío húmedo lo envolvió, cargado con el olor rancio del metal antiguo y del polvo acumulado durante siglos. Thomas avanzó de puntillas, pasó 2 curvas estrechas y se dirigió directamente hacia la enorme puerta de acero de la bóveda del tesoro. La superficie de la puerta era de un gris pálido, gruesa e imponente, bloqueando toda la entrada. Allí se guardaban objetos de valor incalculable. Pero Thomas no había llegado con las manos vacías. Del bolsillo interior de su chaqueta sacó una tarjeta magnética de color gris oscuro, sin ningún logotipo visible. Era una tarjeta de acceso clonada ilegalmente del sistema interno de seguridad de alto nivel. La misma que Camila le había entregado en secreto la semana anterior, después de usar sus privilegios para eludir al equipo de vigilancia. Thomas pasó los dedos por la superficie de la tarjeta y respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. Luego la deslizó por el lector magnético de la pared. La luz roja parpadeó 2 veces y de inmediato se volvió verde. La pesada puerta de acero comenzó a abrirse lentamente, apenas lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Thomas se deslizó al interior y... Usando toda su fuerza, tiró de la puerta para cerrarla rápidamente detrás de él, asegurándose de que ninguna luz escapara hacia el pasillo. Una oscuridad espesa devoró la vasta sala subterránea. Thomas encendió la pequeña linterna sujeta a su hombro. Un rayo blanco, pálido y débil, barrió las vitrinas de cristal que se alzaban a su alrededor, exhibiendo cientos de joyas antiguas. Pasó de largo junto a collares de esmeraldas del tamaño de huevos de codorniz y anillos engastados con diamantes azules de valor incalculable. Nada de eso le importaba. Sus ojos se movían con desesperación, buscando su único objetivo. El haz de luz se detuvo de pronto en el centro de la sala. Sobre un sólido pedestal de mármol, protegida dentro de una vitrina de vidrio reforzado, descansaba una caja de terciopelo rojo oscuro. Su broche dorado brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Dentro de ella se encontraba la corona Windsor. Thomas avanzó con pasos largos hacia el pedestal. Su respiración se volvió cada vez más agitada. Dejó en el suelo una bolsa forrada de plomo que había traído consigo. El revestimiento estaba diseñado especialmente para bloquear cualquier señal de rastreo por radio, en caso de que la corona llevara escondido algún microchip. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un juego de herramientas de acero inoxidable. Pegó el rostro al cristal de la vitrina y entrecerró los ojos. Con la mano cubierta por un guante negro, deslizó cuidadosamente una pieza metálica plana, tan fina como una cuchilla, en la diminuta ranura entre el vidrio templado y el marco de protección. Necesitaba forzar el pestillo mecánico oculto bajo la vitrina, levantar el cristal, arrebatar la caja de terciopelo rojo, arrojarlo todo dentro de la bolsa forrada de plomo y escapar de nuevo escaleras arriba antes de que los guardias iniciaran su ronda alrededor de la bóveda. Apretó los dientes y concentró toda su fuerza en el pulgar, presionando la barra metálica hacia abajo. La punta de acero se hundió más en la rendija. Con un poco más de presión, todo el sistema de seguridad de la familia real quedaría derrotado. El crimen estaba a punto de completarse. Camila obtendría lo que quería. Kate perdería toda su gloria. Thomas cerró los ojos, reuniendo hasta el último resto de fuerza para romper la cerradura. Estaba convencido de que operaba en un punto ciego perfecto. Confiaba por completo en la tarjeta clonada y en su conocimiento del horario de los guardias. Tanto él como su ama, sentada arriba en un costoso sillón, creían que la oscuridad subterránea era su aliada definitiva, capaz de ocultar todos sus planes inmundos. Pero no sabían que sus actos más oscuros estaban siendo expuestos ante un par de ojos que jamás dormían. 2 pisos por encima de la bóveda, en el estudio privado del príncipe William, no había una sola lámpara encendida. La estancia estaba sumergida en una penumbra silenciosa. William permanecía inmóvil en un sillón de cuero, con la espalda completamente recta y una frialdad implacable en el rostro. Sus ojos permanecían abiertos, inmóviles, sin parpadear, fijos en el iPad apoyado sobre el escritorio de roble.
Los preparativos de William no habían comenzado aquella noche. Todo había sido planeado con precisión desde hacía exactamente un mes. Una mañana, por casualidad, notó que el joyero personal de Kate, colocado sobre su tocador, se había desplazado apenas unos milímetros de su lugar habitual. Un rasguño microscópico en el borde del forro de terciopelo delató que una mano extraña había tocado las pertenencias privadas de su esposa. William no estalló en un ataque repentino de ira. No presentó quejas ante el Departamento de Seguridad. En lugar de eso, decidió tender la trampa por sí mismo. Contactó en secreto a un experto independiente del exterior. Después, durante varias noches, implantó personalmente microcámaras no más grandes que la cabeza de un alfiler, perfectamente camufladas en las grietas de los muros de piedra y en los rincones ocultos de las vitrinas dentro de la bóveda. Creó así un sistema de vigilancia completamente independiente, separado por completo de los servidores principales del palacio. En el preciso instante en que la tarjeta falsificada de Thomas fue deslizada por el lector de la puerta de acero de la bóveda, el iPad sobre el escritorio de William se encendió automáticamente. La imagen infrarroja atravesó la oscuridad y mostró con claridad la figura del asistente, vestido de negro, moviéndose sigilosamente. William permaneció sentado con los brazos cruzados, el rostro rígido y tenso como una estatua. Observó con frialdad cada paso cauteloso de Thomas. Lo vio ignorar todos los demás objetos de valor incalculable para dirigirse directamente hacia el pedestal de piedra en el centro de la sala. Lo vio sacar las herramientas de acero de su abrigo. Todas las peores sospechas de William se materializaban ahora, píxel por píxel. Aquello no era un robo motivado por beneficio económico personal. El intruso iba directamente tras la corona Windsor. Atacar esa corona significaba atacar el honor, el orgullo y todo el significado de la ceremonia del día siguiente para Catherine. Y William sabía demasiado bien que un asistente cobarde como Thomas jamás habría tenido el valor de ejecutar por su cuenta un acto tan vil. La mente que movía los hilos, la única persona con un motivo claro para destruir la gloria de Kate, era la misma mujer sentada junto al trono de su padre. William no tomó el teléfono. No llamó al jefe de los guardias para hacer sonar la alarma. Si lo hacía en ese momento, todo terminaría en un arresto ordinario. Thomas quedaría reducido a un simple ladrón solitario. La verdadera autora intelectual cortaría de inmediato cualquier vínculo, borraría todas las huellas y se lavaría las manos con facilidad. Para arrancar aquella maldad de raíz, William necesitaba atraparlos en plena acción. Tenía que obligar al culpable a nombrar a la persona que estaba detrás de todo allí mismo, en el lugar de los hechos. Necesitaba una prueba viva. William se puso de pie de golpe. Tomó el iPad, se colocó un abrigo negro de lana que le caía por debajo de las rodillas y salió de su estudio. El corredor del ala este estaba completamente silencioso. William caminó a un ritmo vertiginoso. Se mantuvo deliberadamente cerca de la pared, donde la alfombra era más gruesa, asegurándose de que sus zapatos de cuero no produjeran ningún sonido. Evitó el ascensor para no dejar rastro en los registros del sistema. Bajó rápidamente por la oscura escalera, dirigiéndose hacia el subsuelo, donde su enemigo lo esperaba sin saberlo. El rostro de William ya no mostraba la calma educada y cortés que solía exhibir ante las cámaras de la prensa. Ahora reflejaba la furia fría y absoluta de un hombre decidido a proteger a su esposa de las garras más inmundas. Sabía que apenas disponía de unos minutos antes de que el asistente lograra forzar la cerradura de la vitrina. Apretó la tableta con fuerza entre las manos. La cacería implacable en las sombras comenzaba a cerrar su red. El cazador estaba listo para enfrentarse a su presa. Se había introducido tan profundamente como podía bajo el cierre de la vitrina de cristal. Su muñeca se tensó, preparada para hacer palanca y abrir el pestillo. Abrirá. En apenas una fracción de segundo, la caja de terciopelo rojo que contenía la corona Windsor estaría guardada dentro de la bolsa forrada de plomo. De pronto, todo el sistema de potentes reflectores instalados en el techo de la bóveda se encendió al mismo tiempo.
No era el débil resplandor amarillento de las luces de emergencia, sino decenas de haces blancos, brillantes y cegadores, que atravesaron la oscuridad como espadas. El impacto repentino de la luz hizo que Thomas se sobresaltara y cerrara los ojos con dolor. Todos los músculos de su cuerpo se paralizaron por el pánico. Sus dedos, cubiertos con guantes negros, se aflojaron por reflejo. Las herramientas de acero cayeron sobre el helado suelo de mármol con un sonido seco. Thomas retrocedió un paso y levantó las manos para cubrirse el rostro, mientras su corazón se aceleraba con tanta violencia que sintió la garganta amarga y cerrada. Esperó el grito ensordecedor de la sirena de alarma. Esperó los gritos de los guardias armados entrando a toda prisa para derribarlo contra el suelo. Pero no ocurrió nada. Solo había un silencio escalofriante, presionándole el pecho hasta casi impedirle respirar. Thomas abrió apenas un ojo y bajó lentamente las manos. La luz cegadora reflejada en las vitrinas lo desorientó durante unos segundos. Entonces lo vio. De pie en el enorme umbral de acero, bloqueando la única salida, había una figura alta e imponente. No era el jefe de seguridad, no era un guardia de patrulla. Era el príncipe William. William permanecía con los brazos cruzados, vestido con un largo abrigo negro, proyectando una sombra gigantesca sobre el suelo de piedra en dirección a Thomas. Su rostro anguloso estaba rígido, como si hubiera sido tallado en un bloque de hielo eterno. Sus ojos, que normalmente mostraban una calidez educada frente a las cámaras, eran ahora completamente oscuros, cargados de una mirada fría y penetrante, como miles de dagas apuntando directamente a la frente del intruso. Thomas sintió que las rodillas le fallaban. La sangre en sus venas pareció congelarse. Abrió la boca, intentando atrapar el escaso aire de la bóveda, pero sus pulmones se sentían aplastados. Comenzó a retroceder paso a paso hasta que su espalda chocó con fuerza contra el borde de una vitrina. Rápidamente escondió las manos enguantadas detrás de la espalda en un intento instintivo y patético de ocultar lo evidente. William no dijo una palabra, no gritó, no se lanzó hacia adelante para agarrar al ladrón por el cuello. Su silencio absoluto era el arma más aterradora de tortura psicológica. Levantó lentamente un pie y empezó a caminar hacia Thomas. Su paso era firme, sereno, sin prisa, pero llevaba consigo una presión invisible y aplastante, capaz de destruir cualquier voluntad de resistencia. Con cada paso de William, Thomas sentía que el nudo alrededor de su cuello se cerraba un poco más. Su Alteza, balbuceó Thomas, con la voz rota, temblorosa y aguda, como el chillido de una rata acorralada contra la pared. Intentó forzar una sonrisa torcida y miserable. «Estoy de servicio». «Sí, una inspección sorpresa. La reina me pidió que revisara personalmente el estado de esta vitrina para asegurarme de que la ceremonia de mañana no tuviera ningún fallo técnico». La mentira barata salió de la boca de Thomas con torpeza, pero incluso él podía sentir lo absurda y frágil que sonaba. William se detuvo. La distancia entre ambos hombres era ahora de menos de 2 pasos. William levantó la mano y alzó lentamente el iPad que llevaba junto al costado hasta dejarlo a la altura de los ojos de Thomas. La pantalla seguía brillando con intensidad. En ella se reproducía toda la grabación infrarroja. Thomas, deslizando furtivamente la tarjeta falsa, entrando de puntillas en la bóveda, ignorando todos los demás tesoros para dirigirse directamente al pedestal central, y luego un primer plano de sus manos cubiertas con guantes negros usando una barra metálica para forzar el cierre de la vitrina donde descansaba la corona Windsor. Cada píxel era nítido como una cuchilla. La toma desde arriba lo había capturado todo, sin dejar ni un solo punto ciego para la negación. La prueba era irrefutable. El crimen quedaba completamente expuesto. Thomas miró la grabación en bucle con la mente en blanco. Sus ojos se desorbitaron. El estómago se le retorció en un nudo insoportable y una oleada de náuseas le subió hasta la garganta. Su máscara de mentiras había sido arrancada sin piedad. Comprendió que sus actos en la sombra no solo no habían engañado a nadie, sino que habían sido representados como una pantomima ante los ojos del depredador más peligroso. «Tienes exactamente 10 segundos»,
dijo William. Su voz no fue alta, tampoco fue violenta, pero su resonancia grave y helada atravesó los oídos de Thomas como una sentencia. Tienes 10 segundos para darme una razón por la que no debería enviar ahora mismo este video a las decenas de agencias de noticias apostadas frente a las puertas del palacio y dejar que la policía te saque de aquí acusado de traición. La resistencia de Thomas se quebró. Ya no pudo mantenerse en pie. Ambas rodillas golpearon el suelo de mármol. Se arrastró a los pies de William, aferrándose con las manos al borde de su abrigo negro. Comenzó a sollozar, y sus lágrimas cobardes se mezclaron con el sudor que le corría por las mejillas. Se rindió. La lealtad hacia Camila no significaba nada frente a la condena de por vida que pendía sobre su cabeza. Entre sollozos ahogados, Thomas lo confesó todo. Confesó cómo Camila le había arrojado a la cara las fotografías clandestinas de su hermano endeudado en un casino de la mafia. Confesó cómo Camila lo había amenazado con destruir a toda su familia y arrojarlo a la calle si no cumplía aquel trabajo sucio. Confesó que el objetivo no era robar la corona por dinero, sino esconderla para convertir a la princesa Catherine en un objeto de burla, en un símbolo vacío, sin corona, durante el día más importante de su vida. William permaneció de pie, mirando desde arriba al cómplice que temblaba a sus pies. En la comisura de sus labios apareció una sonrisa fría. Aquella confesión todavía no era suficiente. La palabra de un asistente podía ser negada fácilmente por Camila. Incluso podría presentarse como víctima y afirmar que un sirviente la estaba incriminando para salvarse de la culpa. William necesitaba una prueba irrefutable, un arma lo bastante afilada como para atravesar la armadura arrogante de su madrastra. Como si hubiera leído la cruel expectativa en los ojos de William y quizá intentando salvar el último fragmento de esperanza que le quedaba, Thomas introdujo una mano temblorosa en el forro interior de su abrigo negro. Sus dedos sacaron un diminuto objeto rectangular de color negro. Era una grabadora digital en miniatura. Ella nunca deja rastro en papel. Nunca envía mensajes, tartamudeó Thomas, levantando la grabadora con ambas manos como si ofreciera un sacrificio, pero yo sabía que, si todo salía mal, me convertiría en el chivo expiatorio. Siempre enciendo esto en mi bolsillo cada vez que me llaman a sus aposentos privados. Tragó saliva con dificultad. Aquí está su voz exacta dándome la orden esta noche. William extendió lentamente la mano. Sus dedos tomaron la grabadora y se la arrebataron a Thomas. Presionó el botón de reproducción situado en un costado. Primero se escuchó un breve estallido de interferencia. Luego apareció una voz imposible de confundir. La voz aguda, cortante y cargada de la malicia desesperada de Camila resonó por toda la bóveda helada. Esa corona debe desaparecer para siempre de su vitrina antes del amanecer. No me importa dónde la escondas. Quiero que esa mujercita no tenga absolutamente nada que ponerse sobre la cabeza mañana. William pulsó el botón de pausa. El espacio volvió a hundirse en el silencio. Todo estaba completo. La red se había cerrado. La prueba descansaba segura en la palma de su mano. Ya no necesitaba nada más de Thomas. Miró al asistente, todavía arrodillado en el suelo, con una indiferencia absoluta, como si contemplara basura. William pronunció entonces su orden, apretando los dientes en cada palabra. Exigió a Thomas que arrastrara su patética existencia fuera del palacio esa misma noche, que abandonara la propiedad y que jamás volviera a mostrar su rostro allí. Si se atrevía a decir una sola palabra de lo ocurrido, la grabación del iPad terminaría sobre el escritorio de la policía. Thomas, como si hubiera sido perdonado justo antes de la horca, inclinó la cabeza una y otra vez en señal de gratitud. Se puso de pie con torpeza, tomó la bolsa vacía forrada de plomo y salió tambaleándose de la bóveda, desapareciendo en la oscuridad como una rata de alcantarilla que huye de la luz. William quedó solo en el centro de la sala subterránea. Se volvió para mirar la caja de terciopelo rojo que contenía la corona Windsor, todavía descansando en paz dentro de su vitrina. El oro y los diamantes seguían brillando con una majestuosidad intacta.
William apretó con fuerza la diminuta grabadora en su mano. Aquel pequeño objeto contenía un poder destructivo mayor que 10.000 espadas. Luego dio media vuelta y salió de la bóveda con pasos largos. El juego con los peones había terminado. Ahora era momento de subir y enfrentarse a la verdadera mente maestra. A las 7 de la mañana, los primeros rayos del amanecer atravesaron las gruesas cortinas de seda e iluminaron el dormitorio lujosamente extravagante de la reina Camila. Ella estaba sentada con la espalda recta frente a un tocador de roble tallado con intrincados detalles, envuelta en una costosa bata de seda. Su cabello había sido cuidadosamente levantado y peinado con esmero. Camila frunció ligeramente los labios mientras se aplicaba una capa de pintalabios rojo oscuro. En las comisuras de sus ojos brillaba una alegría imposible de ocultar. Su mente estaba inundada de escenas imaginarias profundamente satisfactorias. El equipo de seguridad entrando en pánico al informar la desaparición de la corona. La princesa Catherine derrumbándose, las lágrimas cayendo por su rostro al comprender que tendría que salir al balcón ante millones de miradas con la cabeza descubierta. Todos los preparativos de Kate quedarían convertidos en una farsa. Camila giró apenas la cabeza y se contempló en el espejo. Estaba absolutamente convencida de que su oscuro plan de la noche anterior se había ejecutado a la perfección entre las sombras. El silencio del palacio desde la madrugada era, para ella, la prueba definitiva de que Thomas había logrado escapar limpiamente. De pronto, la puerta cerrada de roble del dormitorio fue empujada con violencia desde afuera, sin un solo golpe previo. La fuerza fue tan brutal que la hoja chocó contra la pared contigua. Camila dio un salto en su asiento. El pintalabios se le resbaló de la mano y dejó una larga mancha roja atravesando la comisura de su boca. Camila se giró bruscamente, dispuesta a lanzar una lluvia de insultos contra cualquier sirviente insolente que se hubiera atrevido a violar su privacidad. Pero la reprimenda se le quedó atrapada en la garganta. El príncipe William entró directamente hasta el centro de la habitación. Vestía un traje gris frío, con la corbata perfectamente anudada, completamente preparado para la ceremonia que estaba a punto de celebrarse. Sin embargo, el aura que emanaba de él no tenía nada que ver con la cortesía habitual que solía mostrar en público. Era una presencia de dominio absoluto, abrumadora y helada hasta cortar la respiración. No venía acompañado por guardias. Cerró la puerta de golpe detrás de él. «William, ¿qué demonios haces aquí a estas horas?», exclamó Camila poniéndose de pie de un salto. Intentó recuperar su postura arrogante, levantando la barbilla como si tuviera derecho a interrogarlo. Pero un temblor en su voz traicionó la dureza artificial de su fachada. William no respondió. Avanzó directamente hacia ella. Sin parpadear, levantó el brazo derecho. Desde su palma, un diminuto objeto negro salió disparado y cayó con un golpe seco sobre el tocador de roble. Rebotó una vez antes de detenerse junto al costoso estuche de polvos de Camila. Era la grabadora de voz de Thomas. Camila se quedó mirando aquel objeto extraño. La sangre abandonó su rostro al instante. Su corazón dio un salto aterrador. Reconoció el dispositivo familiar de su asistente. Una terrible premonición cayó sobre su mente como una roca. William se inclinó hacia adelante y presionó con fuerza el botón de reproducción. Primero se escuchó un siseo de estática. Después, en aquella habitación iluminada por la luz de la mañana, estalló la voz de Camila, grabada la noche anterior. Esa corona debe desaparecer para siempre. Quiero que esa mujercita no tenga absolutamente nada que ponerse sobre la cabeza mañana. Aquel sonido fue como un martillo golpeando directamente el cráneo de Camila. Sus piernas perdieron toda fuerza. Se desplomó sobre la silla de terciopelo y se aferró con desesperación a los reposabrazos para no caer al suelo. Su rostro, cuidadosamente maquillado unos minutos antes, estaba ahora arrugado, pálido y patético. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la grabadora, como si estuviera contemplando a un monstruo dispuesto a despedazarla. Su ego, su orgullo y sus ilusiones de poder acababan de ser reducidos a 1000 pedazos en menos de 30 segundos. Abrió la boca. Sus labios temblaban sin control mientras intentaba forzar alguna defensa.
Eso es un malentendido, un truco fabricado. No me provoques más náuseas de las que ya me causas, la interrumpió William con un tono plano. No alzó la voz, no necesitó hacerlo. Cada palabra goteaba un desprecio absoluto. Sacó el iPad del bolsillo interior de su chaqueta y lo dejó con fuerza junto a la grabadora. La pantalla se encendió mostrando la imagen de Thomas arrodillado, confesándolo todo sobre el despreciable chantaje de Camila. Tu peón lo confesó todo antes de largarse anoche de esta propiedad. William se inclinó hacia ella, apoyando ambas manos sobre el tocador y obligando al rostro pálido de Camila a encontrarse directamente con su mirada ardiente. ¿Creíste que estabas jugando una partida de poder? ¿Creíste que un robo barato y sucio podía tocar el honor de mi esposa? No. Lo único que has demostrado al mundo es una verdad. Eres una criatura vil. Alguien que jamás será digna de la posición que se engaña creyendo ocupar. Camila retrocedió en la silla, incapaz de sostenerle la mirada. Sabía que lo había perdido todo. Las pruebas estaban cerradas como una trampa de hierro. No había salida. No quedaba nadie a quien culpar. William se enderezó y se ajustó la corbata. Entonces pronunció su veredicto final, afilado y despiadado como una guillotina descendiendo. No entregaré esto a la policía. No permitiré que tu existencia inmunda manche aún más el honor de la familia real en los tabloides. William señaló directamente hacia la puerta. Pero desde este momento has desaparecido oficialmente. Alegarás un colapso repentino de salud para justificar tu ausencia en la ceremonia de esta mañana y en todos los eventos futuros. Serás despojada de cada función pública. Empacarás tus cosas en silencio, saldrás de este palacio y te trasladarás a la finca remota del norte. Si das un solo paso fuera de la línea, esta grabación será transmitida por todas las cadenas nacionales de televisión. Camila dejó la boca entreabierta. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, marcados por las arrugas. Ser apartada del poder, encerrada en el olvido, condenada al aislamiento, era para alguien como ella, que siempre había vivido hambrienta de atención, una tortura mucho más insoportable que la muerte. Pero no tenía elección. Bobón no tenía elección. Su arrogancia había sido completamente arrancada. Dejó caer la cabeza sobre el tocador y sus sollozos ahogados y desesperados resonaron en la fría habitación. William no le ofreció ninguna compasión. Giró sobre sus talones y salió de la estancia con una frialdad absoluta, dejando atrás el cascarón destruido de una mujer que acababa de perderlo todo. Solo 3 horas después, decenas de miles de ciudadanos llenaban las calles que conducían a la gran abadía. Las campanas de la catedral repicaban con gloria, atravesando el cielo azul y despejado. Miles de manos agitaban banderas. Millones de ojos seguían la transmisión en directo desde todos los rincones del planeta. Las puertas principales del balcón se abrieron de par en par. La princesa Catherine salió al exterior, poderosa, orgullosa y radiante como una diosa. Sonrió con una luminosidad impecable mientras saludaba al público. Sobre su cabeza, descansando de forma perfecta y majestuosa, estaba la corona Windsor. Cientos de diamantes resplandecían bajo la luz del sol, destruyendo todos los planes oscuros y simbolizando una sucesión legítima, firme e imposible de quebrar. Justo detrás de ella, el príncipe William ofrecía una sonrisa serena. En sus ojos habitaba la calma de un hombre que había aniquilado por completo cada amenaza. Al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de la capital bulliciosa, en una sala oscura y estrecha de una finca aislada en medio del bosque, no había guardias en la puerta ni sirvientes moviéndose de un lado a otro. La reina Camila, vestida con ropa vieja y desgastada, estaba sentada en un sofá descolorido. Se veía demacrada, encogida, derrotada. Se mordió el labio hasta hacerse sangre. Sus ojos oscuros y desesperados estaban clavados en la pequeña pantalla del televisor, donde se transmitía la gloria definitiva de Catherine. Levantó una mano para tocar su cabello enredado. Allí no reinaba nada. Su corazón era devorado por unos celos enloquecidos y por un resentimiento del que ya no podía escapar. El mayor castigo había caído sobre ella.
no era una prisión de hierro y acero, sino una condena mucho más cruel. Quedar atrapada para siempre en las sombras, destruida por sus propias manos, obligada a contemplar la gloria de la persona que más odiaba. La villana lo había perdido todo. El silencio del bosque al otro lado de la ventana parecía un telón de terciopelo negro cerrándose lentamente, enterrando para siempre la sombra marchita de una ambición sucia. El veredicto había sido ejecutado, y la verdad había triunfado. Pero en los profundos pasillos del poder, la oscuridad nunca duerme del todo.